No creo en la inspiración. Hay que ejecutar el oficio como un artesano. La técnica se enriquece con el trabajo manual, con el dominio y habilidad de la mano que maneja la herramienta. Eso decía Rufino Tamayo, gran pintor oaxaqueño, quien reconoció la nobleza del trabajo artesanal. Ese que en México distingue a miles de personas y familias cuyas artesanías reflejan la diversidad cultural, historia y colorido de nuestro país. Sin duda, Javier, y precisamente por ello nos encontramos en estas fechas patrias aquí en el Museo de Arte Popular, conocido como el MAP, para reconocer cómo estas artesanías, bebidas, cultivos y otros artículos hablan profundamente de lo mexicano en el extranjero. Y precisamente platicaremos de esto con la antropóloga social Carla Peniche. Nuestro compañero Iván Ramírez va a dar cuenta de aquellos otros productos que dicen hecho en México que tienen gran demanda en el extranjero. Y sin duda, en México en 100 objetos, nuestra compañera Norma Guzmán nos acerca a los objetos y diseños mexicanos más plagiados en el mundo. Celebremos lo mexicano. Acompáñenos con la X en la frente. Tiene razón el poeta. Hay artistas que buscan ver lo nunca visto, mientras que otros a ver como nunca se ha visto. Según Inés Amor, Tamayo debió platicar mucho con el pintor jalisciense Carlos Orozco Romero, uno de los fundadores de la Esmeralda y creador de unas figuras parecidas a los juguetes de barro que aparecen en su pintura, y también con María Izquierdo, quien fue su pareja y le enseñó una manera distinta de pintar. Dibujos sencillos, composición lo más simple posible y el uso de colores tomados de las tierras ocres, con los colores fuertes de las casas pueblerinas y grandes texturas. Así empezó a pintar objetos y paisajes como no se habían visto. Nos permitió darnos cuenta que Tamayo no era un hombre de ideas, como decía Octavio Paz, sino de actos pictóricos. Un artista potente como los tres grandes, tan mexicano como ellos y muy distinto. Un pintor que asumió el arte no como una escuela, sino como una aventura. Nuestras artesanías, textiles, productos del campo y bebidas típicas mexicanas son siempre la síntesis de nuestro pasado prehispánico, de esas influencias europeas y, por supuesto, de la riqueza de los recursos naturales con los que cuenta nuestro bellísimo México. Y es que justamente a todos estos materiales, sea plata, ónix, barro, cerámica, telas o cualquier otro elemento, se agregan esas sustancias tradicionales, históricas y el gran colorido mexicano que provoca a aquel adquirir una pieza de arte popular. Porque hay que decir que esa forma de tejer, bordar, pintar, modelar, esculpir y trabajar una pieza tiene que ver con una expresión artística que nos es característica y que precisamente se busca preservar para que esa expresión sea transmitida de generación en generación. Y ese fue el objetivo por el cual la UNESCO declaró estas piezas artesanales como un patrimonio cultural inmaterial. Hoy por hoy, entre las artesanías mexicanas más demandadas tanto en México como en el mundo, se encuentran las muñecas Lele, los árboles de la vida, el arte huichol. Están también los tenangos, los huipiles, los rebozos, los zarapes, los alebrijes, por supuesto, y sin faltar las piezas de barro negro, de talavera poblana o bien de vidrio soplado y, por supuesto, la joyería, bien sea elaborada en plata o con ámbar.
Y para tratar de entender qué entendemos o podemos comprender de lo que es lo mexicano a partir de la cuestión visual, estamos con un especialista en artes visuales que es Carla Peniche. Gracias por estar aquí, Carla. Gracias por la invitación. Eso de lo mexicano a partir de la cuestión visual es como muy ambicioso, ¿verdad? Porque tenemos demasiadas cosas. Claro, México, bueno, se distingue, además de ser un país pluriétnico y multicultural, por tener mucho folclore, muchos colores. El arte siempre ha sido parte de esta construcción de lo mexicano, de México, desde sus inicios, bueno, no digamos desde la época prehispánica, ¿no? Ya hablando desde la independencia, pero sobre todo toma auge a partir de la época revolucionaria, ¿no? Lo más característico, bueno, empieza con los murales que se dedican a hablar de toda esta nueva nación mexicana y de esta reconstrucción de la identidad nacional. Sí, y hay artistas que lo tomaron, como tú bien dices, los muralistas miran, digamos, a los muchos Méxicos que son México para resemantizarlo en los muros, pero hay muchos artistas, Lola Cueto, por ejemplo, que la tenemos así como de ladito, no sé si por ser mujer o por qué, pero no es la única, ¿eh? María Izquierdo es otra. Claro, Aurora Reyes, por ejemplo, a mí me parece uno de los ejemplos más importantes del movimiento muralista. Este mural de los maestros rurales me parece fundamental en la historia del arte en México, de nuestra construcción como mexicanos, y bueno, está un poco, digamos, abandonado, ¿no?, dentro de la historia, por así decirlo. Tendríamos que recuperar a estas personas que hicieron cosas muy importantes para traerlos, digamos, ya recorrieron parte de un camino fundamental para nosotros, digamos, conocer mejor el país. Claro, tendríamos que recuperarlos, pero no solo eso. Bueno, México ha pasado por muchas etapas. Creo que la más importante de su construcción como nación, insisto, fue a partir de la época postrevolucionaria. No quiere decir que antes no se haya hecho, simplemente es que nos identificamos más como mexicanos, digamos, a partir de la revolución, ¿no? El hecho de que desde el poder o desde el gobierno se empezara a crear esta nueva identidad de la nación mexicana hizo que a partir del arte se empezaran todos este tipo de movimientos para reivindicar. La mayoría de ellos basados, por supuesto, en el personaje de lo indígena, de este indígena como un antecedente al mismo nivel que las culturas como griegas, romanas, ¿no?, tratando de exaltar los valores que tenía. Entonces, bueno, a partir de esto empieza esta nueva construcción que siguió, digamos, desde la línea del gobierno hasta prácticamente los años 50, que sobre todo hay digamos, un nuevo movimiento a partir del descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc en Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces, sí es importante también que recuperemos, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro pasado. A final de cuentas somos una nación diversa que fue la primera que se reconoció en América Latina como tal, y bueno, hay que reconocer que somos una construcción de muchas etnias, de muchas tradiciones, de muchas culturas, una suma, ¿no? Y esta recuperación tiene que ver sobre todo con la mirada de los artistas, ¿son los que mejor han visto, digamos, esa diversidad? Mira, yo creo que sí, los artistas en general, pero no solo me refiero a los artesanos, a los pintores, a los escultores, los músicos, por supuesto, claro, los escritores, ¿no? Creo que desde todas las vertientes se ha podido ver, el arte es la que más se nota porque, bueno, sigue perdurando a través de los tiempos, ¿no? Y son finalmente cosas que tenemos nosotros muy a la mano y que también han servido para perpetuar ciertas leyendas, ¿no?, y hacer que esta imagen que tenemos ahora de lo que es México, de lo que nos hace sentir mexicanos, siga perdurando. Pero fíjate que hay lecturas distintas. A mí me sorprende, por ejemplo, que El laberinto de la soledad sea un libro muy vendido en Japón. Dices, ¿qué les puede llamar la atención? Pues es de los más vendidos por allá. Claro. Y hay lecturas de la historia que están muy divididas, por ejemplo, aquí localmente. Hubo una época de muchos historiadores que decían, por ejemplo, que los niños héroes eran un mito. Y ahora se han visibilizado las actas de nacimiento y todos los registros en el colegio militar con edades y todo, que dan cuenta de que en efecto sí existieron, ¿no? Claro, bueno, también es cierto que en la historia vamos nosotros reconstruyendo y haciendo mitos y leyendas, y parte de estos mitos y leyendas son los que nos hacen crear una identidad.
A final de cuentas, las identidades no se heredan, sino las vamos construyendo. Y creo sobre todo que a partir de, digamos, de la revolución de 1900, tenemos 100 años de que estamos construyéndonos y reconstruyéndonos como una nación y adoptando distintas cosas de otras culturas también y adaptándolas a la nuestra, ¿no? ¿Y ahora con los nuevos migrantes se va a seguir este proceso? Por supuesto, México va cambiando y va adaptándose a los cambios. Tienen que ver también muchas particularidades. No hay una sola, digamos, cultura mexicana, o sea, somos una gran diversidad, un mosaico que dependiendo también de cada región, de la comunidad, pues tiene características distintas, ¿no? Entonces, claro que esta migración va a aportar y va a enriquecer lo que ya tenemos, desde todos los ámbitos, desde la comida, la música, la danza, el idioma, ¿no? La escritura, va a ser mucho más rico lo que ya tenemos. Es una transcultura. Claro. Se enriquecen los tejidos. Sí, se va enriqueciendo el tejido social, se va conformando por nuevos actores y como decimos, México también es un país resiliente, entonces lo que vamos a hacer pues es adaptarnos, ¿no? E ir conservando lo que consideremos mejor. Carla, tenemos que hacer un corte, pero seguimos aquí con la X en la frente. Otros importantes embajadores de la identidad mexicana en el mundo son nuestros productos agroalimentarios, entre los cuales destacan las bebidas con contenido de alcohol, así como cultivos de una altísima demanda. Y en el primer lugar, hay que decir, se ubica la cerveza mexicana, que está como el producto de mayor exportación de México hacia el mundo y que en el 2022 alcanzaría un valor comercial que sumaría $6,085 millones, seguida muy de cerca por el tequila, que sumaría en ese mismo año un total de $4,085 millones. Dentro de los productos del campo hay que destacar que hay unos que distinguen por traer el sello mexicano por excelencia. Y justamente el primero y más importante es el aguacate. Así es, conocido también como el oro verde mexicano y del cual, hay que decir, México es el primer productor en el mundo, que en el año 2022 alcanzaría un total de 2.540.715 toneladas producidas, seguido muy de cerca por la producción de zarzamora, frambuesa y fresa, que en conjunto rebasarían el 500,000 de toneladas. Y desde aquí nos vamos con nuestro compañero Iván Ramírez, quien nos acerca a esos productos y artículos que también representan a México en el mundo. En México tenemos una gran cantidad de objetos y artesanías como las máscaras y los alebrijes que representan diferentes creencias y tradiciones y que sin duda simbolizan perfectamente a la cultura mexicana. Tenemos una fama a nivel internacional de que las máscaras mexicanas son verdaderamente espectaculares en términos de talento, de creatividad, de facturación, etcétera, que de alguna forma pues sí tienen muchísima demanda. Y tenemos prácticamente nosotros como 4 o 5 colecciones que se han donado al museo, que son muy buenas, prácticamente todas son bailadas, pero que esto está generando que entonces ya se empiecen a hacer máscaras con toda la intención comercial. Existe una serie de ceremonias en distintos estados de la República, como la de los parachicos en Chiapas, la de los viejitos en Michoacán y la del venado en Nayarit, entre otras. Y algo que las diferencia es el material con el que se realizan estas máscaras, dependiendo de la región. Cambia muchísimo. Aquí una de las cuestiones que tenemos nosotros museográficamente hablando y museológicamente hablando es que tenemos dividido a la República en 3 grandes regiones. El norte con la zona semidesértica, el centro con lo que son cordilleras, bosques de coníferas y el sur-sureste con selva alta, selva baja, bosque de niebla, selva de costa y de alguna manera eso va determinando mucho la materia prima, pero sobre todo la fuente inspiracional.
Otra expresión artística típica en México son los alebrijes. Esta extraña creación que surge de la imaginación también representa la creatividad de las y los artesanos. En México lo tenemos muy bien localizado con la leyenda de don Pedro Linares, en el centro de la República, en la capital, en el barrio de la Merced, que de alguna manera estaba en una situación moribunda, enfermo, y entonces empezó a tener sueños, pesadillas, no sé qué decirlo, de alebrijes, y que decían alebrijes, alebrijes. Entonces cuando se recuperó, empezó a hacer alebrijes. Es una figura zoomorfa, fantástica. ¿Qué quiere decir con fantástica? Que se le agregan piezas de otro tipo de animales y entonces generan una imagen específica, obviamente con esas características fantásticas. Oaxaca y México son las ciudades que más se caracterizan por la creación de alebrijes, aunque sin duda, estas creaciones que se encuentran en cualquier entidad del país siguen conservando una gran tradición y talento. Yo creo que esto es parte de toda una gran creatividad, no nada más de México y de sus grandes artistas populares, sino a nivel mundial. Y creo que México en ese sentido le ha aportado a esta ciudadanía mundial o planetaria una gran cantidad de imágenes, pero sobre todo una gran cantidad de imágenes con un enorme talento. Tras su apertura, el Museo de Arte Popular, más conocido como el MAP, se ha convertido desde siempre en un referente importantísimo para impulsar y promover el arte popular mexicano. Y todo esto a través de exposiciones y talleres dirigidos a niños, a artesanos y a público en general. Precisamente tras su inauguración en marzo del año 2006, el MAP ha venido ofreciendo una amplísima variedad de artesanías, piezas y elementos decorativos que en general son alusivos a esas danzas, rituales, fiestas tradicionales y una serie de asuntos religiosos que tienen que ver con el imaginario popular mexicano. Les invitamos a visitar el MAP y de aquí les invitamos también a continuar con la conversación que sostenemos con Carla Peniche, esta antropóloga social, sobre los elementos que nos dan identidad mexicana. Y más adelante no se pierda a nuestra compañera Norma Guzmán, que en México en 100 objetos nos acerca a aquellos diseños mexicanos más plagiados en el extranjero. Carla Peniche, yo tengo la impresión, tú me ampliaste el panorama, de que los artistas finalmente son los que más se fijan en la cultura viva, que es la cultura popular. Hay poetas, hay pintores como Tamayo, como Rivera, que siempre están alimentándose y reinterpretando toda esa riqueza visual para ofrecernos otra cosa. Finalmente también ellos son, digamos, nuestros embajadores en el mundo, ¿no? Sí. Efectivamente, el trabajo que han hecho los artistas mexicanos en el mundo, bueno, ha sido fundamental, incluso desde la época revolucionaria, que digo, es cuando hay más medios de comunicación, no es que antes no existieran, es que era más complicado. Pero han ido migrando, digamos, a otras latitudes y han llevado el trabajo de México y su visión de México muy en alto, ¿no? Tenemos grandes representantes que bueno, han sido fundamentales. A mí me parece, por ejemplo, que Toledo en México lo apreciamos muchísimo, pero en el extranjero aún más, ¿no? Es uno de los artistas más vendidos, un gran pintor, pero no solamente es una gran persona, un gran artista, pero una persona que además hizo mucho por su estado, ¿no? Y en la materia ecológica, sin duda alguna. Sin duda, Oaxaca es uno de los estados más diversos. Haciendo cuentas precisamente cuando me invitaron a esto, estaba yo haciendo una relectura, ¿no? De cuántos lugares tenemos considerados patrimonio cultural, patrimonio natural o patrimonio mixto en México. Simplemente hay 35. Imagínate. Wow. Están relacionados varios de ellos con Oaxaca en este carácter de mixto. ¿Cuántas denominaciones de origen, por ejemplo, que tenemos 18 en el país? ¿Cuántas expresiones artísticas están catalogadas Patrimonio Cultural de la Humanidad? Que con el bolero es la 11ª expresión artística mexicana declarada patrimonio. Tenemos también en
Michoacán un caso de buena salvaguardia, por ejemplo, considerado el centro de las artes. Entonces, bueno, no solo los pintores, como decías, los músicos, en este caso, los escritores, los artesanos, por supuesto. México no se puede entender sin sus artesanías y sin estas manos que crean obras de arte. Por ejemplo, las cajitas de Olinalá, que son incluso denominación de origen, son, por ejemplo, de las expresiones más importantes que existen en Guerrero, ¿no? Así es. Y que, bueno, precisamente su denominación de origen obedece a que es en el único lugar del mundo donde se producen. Entonces, bueno, todos estos artistas en cualquiera de sus, digamos, características es de los que llevan el nombre de México muy en alto en el extranjero. Fíjate, y a pesar de todo lo que se ha hecho con los artesanos, me da la impresión que todavía no les damos el lugar como debe ser. Y te lo digo porque, por ejemplo, vinieron un par de artesanos del papel japoneses a México y son considerados patrimonio nacional. Para salir tienen que pagar unos seguros altísimos por si les pasa algo a ellos, lo ven como una gran pérdida. Y nuestros artesanos a veces tienen que venir pues como pueden, ¿no? Sí, a concursar, a que se les reconozca. En ese aspecto nos falta mucho. Hay varios países en Asia, como mencionas, que los mismos artesanos o artistas son declarados patrimonio cultural. Sí. Y todas las piezas que producen pues se consideran obviamente patrimonio y están pues expuestas en museos, son las que salen a nivel internacional. Todavía nos falta llegar a ese punto, aunque bueno, sí hemos avanzado en México en cuanto a legislación. El hecho, por ejemplo, ahora de que México haga reclamaciones cuando se apropian de algún diseño es importantísimo y ha sucedido últimamente, desafortunadamente, que se plagien estos diseños, pero afortunadamente México como nación pues ya está empezando a reclamar y a establecer lineamientos para que no suceda esto tan seguido. Aunque claro, también a veces en el mismo país es muy difícil decir a quién le pertenece qué cosa, ¿no? Si tú te autoadscribes, por ejemplo, a alguna comunidad sin serlo, pues igual te puedes también plagiar un diseño sin ser parte de esa comunidad, aunque seas mexicano, ¿no? Entonces tiene muchas vertientes que hay que reflexionar y analizar al mismo tiempo. Y con la participación de ellos principalmente, no desde acá legislando para ellos, sino con ellos. Exactamente. Y fíjate que más allá de todo lo que se haga oficialmente, es tan viva la cultura que, por ejemplo, en materia de música, como tú dices, los soneros que se han adaptado al norte, al sur, al centro, o sea, en el centro los mariachis tienen que ver con el son, en el norte también hay otras formas de hacer el son y en Veracruz no se diga, pero a pesar de que se les reconozca o no, la gente los contrata y sobreviven porque tienen un consumo cultural en las comunidades. Claro. Es una realidad. Entonces, qué bueno que existan los apoyos, pero finalmente la cultura se impone. Sí, y además debe de venir, digamos, esta conservación a partir de la misma comunidad. Claro. ¿Qué es lo que yo veo que está pasando ahorita en México? Afortunadamente, sí he visto en unos 20 años un cambio en las comunidades de no solo ser portadores, sino también al mismo tiempo ser defensores de su propia cultura, y eso a mí me parece que es lo que ahorita importa para que ellos mismos sean los que conserven, ¿no? Conserven y sea lo que decidan, si decidan cambiarla, adaptarla, resignificarla, reinterpretarla, pero que bueno, sea a partir de los mismos portadores los que decidan qué es lo que se hace, ¿no? Con Así es cultura. como los demonios estos de Okumichu, que han dado cuenta de conflictos internacionales como lo de las Torres Gemelas. Ellos lo apropiaron, lo hicieron y lo expresaron. Claro. Incluso ahora nosotros, por ejemplo, una reapropiación cultural puede ser ahorita los concheros. No digo yo que no vengan desde épocas, digamos, prehispánicas, ¿no? Pero digamos lo que nosotros ahora vemos son reinterpretaciones de lo que se creía en ese entonces y tiene que ver también con este movimiento de la nueva mexicanidad, ¿no? De recuperar nuestras tradiciones indígenas, nuestras raíces y, digamos, adaptarlas, ¿no? Como hacen en Estados Unidos con el Aztlán mítico, que es otro, muy Claro. diferente al de por acá, pero muy vivo. ¿Sí? Carla Peniche, muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, gracias por la invitación. Y seguimos aquí con la X en la frente. El arte
arte textil mexicano es sin duda una de las manifestaciones más complejas de la riqueza cultural de nuestro país. Es por ello que reconocidas marcas a nivel internacional han plasmado como suyos algunos diseños que han hecho artesanos mexicanos. Desde hace cientos de años, artesanos de diferentes regiones de México han trabajado para plasmar con sus figuras, colores y diseños el sello particular que los caracteriza. Hablando de un conocimiento ancestral, como cómo hacer un rebozo, cómo hacer un huipil, que además, aclaro esto porque muchos han sido intercambios que nos llegaron con el mestizaje, pero ahora ya son nuestros. Los artesanos han creado tecnologías que en su aparente simpleza encierran una gran complejidad, lo que ha atrapado las miradas de algunos diseñadores que no dejaron pasar la oportunidad de tomarlos para sus propias marcas y beneficios. Entre el 2012 y 2019, más de 20 diferentes marcas de ropa nacionales e internacionales se apropiaron de los diseños de comunidades indígenas de Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, dando como resultado 39 casos de plagio registrados. Marcas como Pineda Cobalín, Carolina Herrera, Dior, Mango, Desigual y Zara son algunas que han tomado los diseños indígenas mexicanos como suyos. Al parecer, la región favorita para plagio de los diseñadores es Tenango de Doria Hidalgo, aunque la marca deportiva Nike estampó tenis con la iconografía de origen huichol. Este es uno de sus derechos, salvaguardar y proteger todos los elementos de su cultura. Entonces, sin que tenga que tener una ley específica en la mano, la CNDH sí ha podido hacer cosas muy concretas. Desde el 17 de enero del 2022 entró en vigor una ley que reconoce y garantiza la protección del desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos. Antes de despedir el programa, es importante recordar que cada pieza o artesanía creada por las manos de nuestros artesanos y sus familias, cada bocado con alimentos de nuestro campo o bebida para disfrutar una fiesta o una fecha especial, tienen que ver con la riqueza que tiene México, con su historia y diversidad. Por ello, celebremos sentirnos orgullosamente mexicanos. Sin duda, Javier, y qué mejor que hacerlo, pues disfrutando de todos estos elementos que están pues siempre disponibles en nuestra gastronomía, en nuestra música, en nuestras bebidas y bueno, con eso que a nosotros siempre nos encanta, convivir con la familia. Así es que queremos agradecer al Museo de Arte Popular el habernos recibido, a nuestro equipo técnico de producción, pero sobre todo a ustedes, a quienes esperamos, usted lo sabe, aquí muy mexicanamente, con la X en la frente.